Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Amigas y amigos, es un privilegio compartir con ustedes una vez más otro versículo del libro de Daniel. Daniel capítulo 4 versículo 1 nos dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Se abre aquí uno de los capítulos más singulares de toda la Biblia, porque fue escrito por Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia. No es un relato sobre él, sino el testimonio que él mismo da acerca de un sueño que Dios le envió y de la experiencia que ese sueño le trajo. Como gobernante de la gran nación idólatra de Babilonia, este monarca enfrentó problemas y tentaciones que pocos son llamados a afrontar. Pero Dios lo amó, le habló y le trajo la experiencia que aquí relata, no solo para su tiempo y su nación, sino para todo el mundo hasta el fin de la historia de la tierra. El relato está redactado en forma de proclamación real, y su encabezamiento sigue el estilo diplomático de la época. La fórmula paz os sea multiplicada era el deseo de buena voluntad con que se abrían los edictos. Una expresión semejante aparece en cartas arameas de aquellos siglos, donde se saludaba deseando salud y pidiendo que el Dios del cielo la procurara, y los edictos posteriores de los reyes persas conservaron formas parecidas. El rey escribe, pues, como escriben los reyes, pero lo que va a decir no se parece a nada que un rey haya proclamado jamás. Y el destinatario es universal, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Esta misma fórmula había resonado antes en la llanura de Dura, cuando el pregonero mandó a todos inclinarse ante la estatua. Ahora la misma voz imperial, con el mismo alcance, va a proclamar algo muy distinto. No la gloria del rey, sino su humillación. No la exaltación de una imagen, sino la exaltación del Dios del cielo. El instrumento que un día sirvió a la idolatría sirve ahora al testimonio. Un detalle del texto ha llamado la atención de los lectores. El relato pasa de la primera persona a la tercera y luego vuelve a la primera. Se ha explicado suponiendo que Daniel escribió el edicto por mandato del rey, o bien que, como consejero principal del monarca, añadió ciertas porciones al documento redactado por el rey mismo. Sea como fuere, el edicto reflejaba los sentimientos del rey cuando sus plenas facultades mentales le fueron restauradas. El que antes fue monarca orgulloso, se había convertido en un humilde hijo de Dios. Nabucodonosor fue el mayor gobernante de la época en que vivió. Ezequiel habla de él como rey de reyes y profetizó que Dios le permitiría consumar la destrucción de Jerusalén, porque los habitantes de la renombrada ciudad de Tiro se habían alegrado contra Jerusalén, diciendo: «Ea, la que era puerta de las naciones ha sido quebrantada. Se volvió a mí, yo seré llena y ella desierta». Dios anunció que traería sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el más terrible de las naciones, que haría de aquel lugar en medio del mar una ciudad desolada que no volvería a ser edificada. Y el profeta declaró además que el rey hizo a su ejército prestar un gran servicio contra Tiro, sin recibir paga, ni él ni su ejército, por lo cual el Señor le dio la tierra de Egipto por su trabajo, porque habían trabajado para él. Hay quienes han dudado de la historicidad de un edicto como este, alegando que no se hallan paralelos. Pero los argumentos basados en el silencio nunca son concluyentes. Y de hecho existen ejemplos de conversiones reales anunciadas públicamente. Un faraón de Egipto abandonó la religión politeísta de sus antepasados y de su nación.
construyó una nueva capital, cambió su propio nombre, cerró los antiguos templos, denunció a los viejos dioses, erigió templos nuevos a su Dios e hizo cuanto estuvo en su poder para promover la nueva religión. Además, poco se sabe de la historia de Nabucodonosor por fuentes ajenas a la Biblia. No existen fuentes contemporáneas, no bíblicas, ni siquiera para su destrucción de Jerusalén, ni para su larga campaña contra Tiro, cuya historicidad nadie discute. No es extraño, pues, que los registros babilónicos no mencionen la enfermedad mental del rey. Tales archivos omiten naturalmente las desgracias de un héroe nacional. Que un rey pagano proclame a todo el mundo lo que Dios hizo con él es en sí una señal profética. Aquel a quien el cielo llamó Rey de Reyes entre los hombres, aquel a quien Dios usó como instrumento de juicio sobre naciones enteras y a quien recompensó con la tierra de Egipto por el servicio prestado sin paga, se convierte ahora en heraldo del Dios verdadero. La proclamación va dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas, y su alcance rebasa las fronteras de Babilonia, y aún de un siglo. El testimonio de este rey ha llegado hasta nosotros y llegará hasta el fin de la historia de la tierra, porque Dios lo destinó para el mundo entero. Y en ese destino universal hay una lección para los últimos días, el mismo giro que aquí se cumple, de la imposición idolátrica al testimonio del Dios verdadero, de la voz que ordena adorar imágenes a la voz que exalta al cielo, es el que Dios sabe obrar en la historia. El poder que un día se levanta contra él puede terminar publicando su nombre, y cuando el mundo entero parezca alineado contra la verdad, Dios conserva la capacidad de tomar los instrumentos del adversario y volverlos anuncios de su gloria. Aquí resplandece una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios ama también a los reyes paganos. No trató a Nabucodonosor solamente como pieza en el tablero de la historia, sino como un alma por la cual se interesó personalmente. Le habló, lo buscó, lo disciplinó y lo llevó a la experiencia que aquí relata. El Dios de Israel no era el Dios de un pueblo pequeño, celoso de su rincón del mundo. Era el Dios que perseguía con amor al hombre más poderoso y más soberbio de la tierra. Y aquí se muestra el poder transformador de la gracia. El orgulloso monarca llegó a ser un humilde hijo de Dios. Ninguna altura de poder impide que la gracia alcance a un corazón, y ninguna dureza es demasiado dura para el Señor. El que había mandado adorar la estatua y arrojar hombres al fuego, termina escribiendo un testimonio para que el mundo entero conozca al Dios del cielo. Esa es la obra que Dios sabe hacer, no destruir al enemigo, sino convertirlo en testigo. Por último, note el corazón del rey convertido. Comienza deseando paz. El primer fruto de un alma tocada por Dios es querer para otros lo que ella misma ha recibido. El que antes multiplicaba amenazas, ahora multiplica bendiciones. Nunca des a nadie por perdido. Si Dios pudo alcanzar el corazón del hombre más orgulloso de su tiempo, puede alcanzar también a esa persona por la que has orado durante años y en la que ya casi no esperas cambio. El amor de Dios no se detiene ante los tronos ni ante las durezas. Busca al alma donde quiera que esté y tiene tiempo y medios para llevarla al arrepentimiento. Y no escondas lo que Dios ha hecho contigo. Este rey pudo haber callado su humillación. Ningún archivo oficial la habría registrado y su reputación habría quedado intacta, pero escogió contarlo a todos los pueblos porque comprendió que su historia no le pertenecía solo a él, tampoco la tuya. Lo que Dios hizo en tu vida, incluidos los capítulos que preferías borrar, puede ser el testimonio que otro necesita oír. Cuenta con humildad tu experiencia y desea la paz a quienes te escuchan. El testimonio sincero de un corazón cambiado ha llegado más lejos que muchos discursos. Paz os sea multiplicada. Con ese saludo abre su carta el hombre que había llenado la tierra de guerra, y en esas 4 palabras cabe todo el milagro que el capítulo va a narrar. Porque solo un corazón que ha recibido paz puede desearla. Solo el que ha sido humillado por Dios puede bendecir. Antes de contar su sueño, su locura y su restauración, el rey ya nos ha dicho lo esencial. Algo ha cambiado dentro de él. Así comienza siempre la obra del Evangelio, cuando la gracia toca a un hombre y lo vuelve heraldo de aquello que combatía.
Y esa paz que el Rey desea a todos los pueblos tiene un nombre y un rostro. Es la paz que Cristo dejó a los suyos, la que el mundo no puede dar ni quitar, comprada en la cruz para todos los pueblos, naciones y lenguas. Recíbela tú hoy y luego multiplícala, porque no hay mejor prueba de que Dios ha obrado en tu vida que el deseo sincero de que obre también en la de los demás. Señor Dios, que amaste al Rey más orgulloso de su tiempo y no descansaste hasta convertirlo en humilde hijo tuyo, gracias porque tu gracia alcanza a quienes nosotros damos por perdidos. Enséñanos a no cerrar la puerta de la esperanza sobre nadie y a orar con fe por los corazones más duros. Danos valor para contar lo que has hecho con nosotros sin ocultar los capítulos que nos avergüenzan, para que otros conozcan tu poder de transformar. Llénanos de la paz que solo tú das y haz que la multipliquemos allí donde antes sembramos temor o dureza. Toma nuestra historia como tomaste la de aquel rey y hazla testimonio para los pueblos, naciones y lenguas que aún no te conocen, en el nombre de Jesucristo, nuestra paz. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.